Cano, bueno, empiezo por usted. ¿Qué hacer? ¿Seguir? Lo escuchamos a Matías Lamen. Dice, la economía necesita que sigamos como está, pero bueno, todo va a depender también cómo venga el nivel de contagios. Mira, la primera reflexión, creo que nosotros hacemos muy mal si demonizamos a un grupo hectario, a un sector de la sociedad en pretender responsabilizar sobre lo que está ocurriendo. En primer lugar, porque está mal que una periodista, como acá se dijo, tome dióxido de cloro, pero también está mal algunas incertidumbres que se plantean desde el propio Ministerio de Salud y te diría casi desde el comienzo de esta pandemia. El ministro dijo en febrero que él le tenía miedo al dengue y no al coronavirus, que era muy poco probable que esto llegue, y ya estábamos viendo con el diario el día lunes lo que estaba pasando en Europa. A mí me tocó, y creo que hay que hacer un profundo reconocimiento a la sociedad en general, a mí me tocó trasladarme de Tucumán a Capital Federal durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, y la verdad que cuando uno transitaba desde Tucumán a Capital Federal era un país desierto, inclusive con medidas en un momento donde no había circulación viral, donde no se justificaban las medidas que se estaban tomando, con pueblos, digamos, con acceso absolutamente cortado, con policías que te ponían faja en los autos, a las mismas actividades esenciales, los camioneros no podían parar, hasta el día de hoy en Santiago te ponen faja en los autos, es decir, medidas que no tenían nada que ver con el control efectivo de la pandemia. Y me parece que en el momento donde tuvimos mayor circulación viral, por una cuestión lógica de cansancio social, tuvimos que empezar a abrir las actividades. Yo coincido con lo que dijo el doctor Álvarez, creo que es una discusión ya absolutamente banal si es economía y salud, creo que economía y salud. Creo que también estas imágenes que vos mostraban responden a una cuestión social muy profunda que todos nos tenemos que replantear qué responsabilidades tenemos, porque vos empezaste el programa diciendo que esto no es joda, y claramente no es joda, se llevan vida, todo nos tocó. En mi caso particular, mi mujer estuvo con COVID, tuve amigos entrañables que fallecieron, perdieron la vida, y claramente me parece que la conciencia social, el autocuidado, no demonizar ni meter miedo, sino claramente tener una actitud de docencia de los medios de comunicación, de toda la política en general. Creo que también algunas reflexiones hay que hacer vinculadas al tema de la vacuna. Arrancamos, digamos, yo integro la Comisión de Salud, le dimos al ministro desde la emergencia sanitaria hasta todas las herramientas que el Ejecutivo nos pidió con una ley que estaba a la altura de la exigencia de los laboratorios en todo el mundo. Empezamos con Pfizer, hasta el día de hoy no se explicó muy bien qué pasó en el marco de negociaciones con Pfizer. Nosotros tenemos la respuesta oficial del laboratorio diciendo que no se pidió absolutamente nada que no se le haya pedido a los países que efectivamente hoy están vacunando. México está recibiendo 400.000 dosis por semana. Nosotros planteamos una meta que ojalá que el gobierno la pueda cumplir. Está en el acuerdo que se firmó con la Federación Rusa de 10 millones de personas vacunadas en enero y febrero, es decir, 20 millones de dosis. Hasta acá venimos bastante retrasados. El ministro dijo, el presidente está preocupado porque no llegan los papeles, es decir, los sectores de mayor vulnerabilidad, mayores de 60 años en la Argentina, que tienen enfermedades prevalentes, que tienen diabetes, hipertensión, que son enfermedades de riesgo, todavía no tienen certidumbre de cuándo los vamos a empezar a vacunar. Y me parece que de eso el gobierno no le puede achacar responsabilidad ni a la sociedad ni a la oposición, porque digo, el ministro tiene todas las herramientas, inclusive en el propio presupuesto que aprobamos hay un monto importante para la adquisición de vacunas, en un monto específico, y el Ministerio de Salud también tiene una partida específica, así que ojalá que el gobierno encuentre en términos políticos y empiece a transmitirle a la sociedad certidumbre. No puede decir Carla Bisotti un día una cosa y tirarle la pelota a la sociedad diciendo quieren 20 millones de personas vacunadas o 10 millones, porque la responsabilidad, y al otro día contradecirse de lo que dijo el día anterior. Otro tema, te cierro con esto, que acá recién los doctores plantearon, que me parece que la pandemia es disruptiva, y si nosotros tenemos algo que poner en valor, el rol del equipo de salud. Bastante descuidado en distintos gobiernos de la Argentina, y me parece que a partir de lo que ocurrió con la pandemia,
definitivamente la articulación entre los tres subsectores de salud ha sido importante y me parece que hay que profundizar ese camino. Chino Navarro, parece que la oposición, como se escuchaba también a Valdés, le apunta directamente al área de salud y a las contradicciones que a veces aparecen, ¿no? Buenas noches. ¿Qué tal? Feliz 2021 para usted y la audiencia. Yo estoy orgulloso del equipo de salud que preside Ginés González, de sus tres secretarios, de Arnaldo Medina, de Carla Bisotti, de Martín Sabiñoso. Nosotros hemos enviado en el transcurso de los últimos meses más de 1000 médicos de Nación a distintas provincias, dejando de lado la cuestión partidaria, no haciendo política chiquita, sino pensando en el bien común de todos los argentinos. Se iba a Jujuy, Neuquén, Río Negro, Chaco, Salta y se encontraba con médicos de la Nación trabajando y apuntalando los sistemas de salud de cada provincia. Por supuesto, estoy orgulloso de los médicos, de los profesionales, de los enfermeros, de todos los equipos de salud de cada pueblo, de cada provincia, de la sociedad argentina. ¿Ha habido errores? Obvio que ha habido errores. A ver, es una pandemia que nadie la conoce. Lo dijo recién, honestamente, el diputado Cano. Con el diario del lunes todo podemos hablar. El tema es hablar, hacer antes del diario del lunes, cuando usted se encuentra con una pandemia que no tiene ningún antecedente, que en ninguna parte del mundo se sabía que iba a ocurrir, ni sabemos todavía hoy que va a ocurrir porque el virus está mutando. ¿Por qué estoy orgulloso? Porque hemos reconstruido el sistema sanitario, porque ha habido múltiples hospitales modulares, se siguen construyendo hoy en la costa y en lugares de veraneo, porque ha habido una política con la vacuna, que hemos recibido ya 300.000 vacunas, la próxima semana van a venir 300.000 vacunas más, y no más allá de mayo vamos a estar vacunando cerca de 15 millones de personas. Con lo cual actuamos priorizando, repito, el interés de los argentinos. No estamos haciendo una distinción si es una provincia oficialista, si es una provincia opositora, si es todo lo contrario. Se hizo un cálculo según la cantidad de habitantes, según la cantidad de profesionales y se han distribuido. Hay provincias que ya han vacunado el 100%, otras el 90%, otras el 80%, otras el 60%. La que menos vacunó más del 50%. Y esto implica también un esfuerzo de la sociedad. Entonces me parece que las personas que nos están mirando, que tienen incertidumbre, que tienen preocupación, que pueden tener críticas en nuestro gobierno con todo derecho, también esperan de los sectores de la política, de la clase dirigente, que podamos discutir, que podamos disentir, pero sobre todo que asumamos el compromiso de resolver juntos esta crisis, porque es la crisis más grave sanitaria, pero eso súmele económica, política del mundo. Basta con ver lo que pasó hace pocos días en Estados Unidos. Parece que nos olvidamos de lo que pasó en el país más importante, el símbolo de la democracia del mundo. Uno no quiere que eso pase en Argentina y no va a pasar, porque también es cierto que la oposición nos ha acompañado con leyes muy importantes en el Congreso. Entonces transitemos el camino del consenso, de la responsabilidad. Las críticas son bienvenidas, podemos corregir, podemos aprender, pero les repito, estoy orgulloso de lo que hemos hecho, Alberto Fernández, el gobierno que integro, sobre todo el equipo de salud. Delfino, ustedes en la Ciudad de Buenos Aires han conviven con la Nación, ustedes se mostraron siempre un poco más aperturistas. ¿Qué hacer en este momento, ¿no? Donde hay por del sector empresario tanta presión para seguir abriendo más y por otro lado tenemos esta cantidad de casos? Sí, ya no hay margen, desde lo económico, desde lo social. Hoy tenemos más del 50% de los argentinos, 1 de cada 2 argentinos es pobre. Tenemos 2 de cada 3 jóvenes menores de 18 años que están en la pobreza. Tenemos un problema muy importante con la educación. Nosotros estamos convencidos que el 17 de febrero tienen que comenzar las clases, que las aulas tienen que estar para los chicos. Después hay que ver la manera. Pueden estar todos juntos, tiene que ser salteado, tiene que ser con protocolos. Hace un rato hablaban los médicos, los infectólogos, de la situación difícil que está atravesando Alemania. Cerraron todos menos las escuelas. Y esto también son puntos de diferencia muy importantes. La verdad que ya esta discusión queda zanjada y lo que no se escucha nunca es un poco autocrítica. Porque la verdad, algo hicimos mal. Tuvimos la cuarentena más larga del mundo y llegamos a esta situación donde vemos cómo avanza el rebrote y el gobierno nacional, el 25 de noviembre, hizo un velorio en la Casa Rosada por la muerte de Maradona. La verdad que hay que hacer un poco de autocrítica. El propio presidente de la Nación dijo que en diciembre se iban a vacunar 10 millones de argentinos y todavía estamos al 13 de enero y recién pasamos los 100.000. Me parece que nosotros, desde la ciudad y de Juntos por el Cambio, hemos acompañado con una madurez enorme, porque en el medio de la pandemia se aprovechó el paraguas de la pandemia para llevar adelante otras marchas y contramarchas. Vimos lo que pasó con Vicentín, vimos el saqueo de los jubilados,
que justamente fue el mismo día que la votación del aborto. Vimos, rompiendo un poco lo que recién decía el Chino Navarro, esta cuestión de no arbitrariedades de la política, cómo entre gallos y medianoches se le sacó 2 puntos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y vimos cómo avanzaron un montón de cuestiones durante la pandemia. Entonces, nosotros siempre abocamos al diálogo, creemos que es importante, creemos que hay que seguir y que estamos en un momento de quiebre en la Argentina, un momento muy importante. El jefe de gobierno le avisó el presidente de la Nación 1 minuto antes de una conferencia de prensa que de manera intempestiva iba a sacar estos fondos que correspondían constitucionalmente. Y a los 2 días estaba en la Quinta de Olivos tratando los temas de pandemia, mostrando una madurez política que no tenemos. La verdad que la Argentina no tenía. Pero después vemos que el presidente está haciendo declaraciones hace 15 días de quién tiene que conducir el PJ a la provincia de Buenos Aires. ¿En serio creemos que algún bonaerense puede estar preocupado por quién va a conducir el PJ? Bueno, el presidente está ocupado en esos temas también. Valdés. Bueno, yo creo que a lo largo de la pandemia hemos logrado principios de acuerdo muy importantes con todos. Siempre señalamos del gobierno que hay 2 clases de oposición, ¿no? Una oposición que gobierna y otra que tuitea, y a veces se consigue mayor nivel de consenso y de responsabilidad entre aquellos que tienen que gobernar. Cuando se señala de la autocrítica, sin lugar a dudas, que todos nos vimos sorprendidos por el avance de esta pandemia. En este momento, países como Alemania están con confinamientos totales. O sea, todos los países del mundo hoy están en una situación crítica. Francia viene vacunando mucho menos que la Argentina. Nosotros ya llegamos 162.000 vacunados en lo que va desde que llegó el primer lote de entrega de las vacunas. Y vamos a seguir haciéndolo así hasta las 300.000 personas que tenemos garantizadas y las 15 millones de vacunas que van a llegar de Rusia. Pero en el medio hay un sector de la oposición que apostó siempre a que fracase el plan epidemiológico. Hay un sector de la oposición que convocó movilizaciones en todo momento de la pandemia buscando cualquier excusa para desacatar y hablar de desobediencia civil frente a las normas de cuidado. Hay diputados y diputadas de la oposición, me acuerdo de Mónica Frade planteando que hay que tomar dióxido de cloro en el pleno Congreso de la Nación. O sea, la verdad que hacer una autocrítica de los sectores de la oposición es muy importante. Bueno, Elisa Carrió hablando de que no hay que darse la vacuna rusa. La verdad es que creo que si hablamos de autocrítica, ha habido exabruptos, presidentas de partidarias como Patricia Bullrich, permanentemente llamando al desacato y planteando la necesidad de que fracase el plan sanitario de todos los argentinos, no es del gobierno. Entonces creo que todos tenemos que alcanzar mayores niveles de responsabilidad, porque lo que viene es muy duro, pero ya estamos encontrando el camino de salida. Estamos convencidos que la economía se está reactivando. Si uno ve los indicadores de los principales bloques productivos de la Argentina, estamos recuperando la capacidad instalada previa, incluso a 2018, estamos recuperándonos de la anterior pandemia, que fue la pandemia del gobierno de Mauricio Macri, que destruyó el tejido productivo argentino. Hay que mantener entonces el nivel actual de apertura que hay económica. No, tenemos que administrarlo de acuerdo a las realidades que vamos observando día a día. Y quiero decir, todos queremos que las clases vuelvan a empezar. Lo que no podemos decir una cosa en público y hacer otra cosa cuando tenemos que gobernar. Por ejemplo, recortar, como ha hecho el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los últimos 15 días el presupuesto educativo, ha recortado 371 millones de pesos para la provisión de notebooks a los alumnos de primaria de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces no se puede decir por un lado que se quiere reabrir las clases y por otro lado sacarle las computadoras a los chicos que sabemos que la van a necesitar, o reducir a 1/3 el presupuesto de infraestructura escolar. ¿Con qué burbujas vamos a trabajar si se redujo a 1/3 el presupuesto para la infraestructura de las escuelas? O sea, mejor que decir es hacer. Y siempre lo dijimos, pero cuando se hace, que se haga en sentido de lo que se dice, ¿no? A ver, Delfino, que no, pero está en la ciudad. primero está manifestando algunas manifestaciones, dichos de la oposición, están más preocupados del gobierno de Mauricio Macri, que ya pasó hace un año y que la verdad hoy toma claramente que el rumbo del país era ese, porque nosotros seguimos reivindicando un pasado que nunca sucedió, nos seguimos con contradicciones todos los días, mandamos representantes del gobierno a apoyar el parlamento de Maduro y después critican a Trump. Digo, hay un nivel de desorientación absoluta. El gobierno está a la deriva, no sabe qué hacer y entonces mira a la oposición. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una política educativa desde hace 12 años de excelencia. Yo soy de la provincia de Buenos Aires y los bonaerenses quieren venir a la ciudad porque en 12 años, con 3 buenos gobiernos, la Argentina da vuelta la carta y empieza otra cosa. La verdad que el espacio político que ellos representan, eligieron de manera intempestiva sacarle 60.000 millones de pesos a la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que es muy difícil. Entonces, hay que decir todo sobre la mesa. Y reitero, el gobierno hizo un velorio de Maradona en la Casa Rosada. Y vos estás reclamando cuestiones que dijo un diputado, dijo un senador, en la Casa Rosada, y encima se la tomaron los barra bravas.
¿Vos sabías que los casos no aumentaron después del velorio de Maradona, que los 15 días posteriores no plantearon ningún... O sea, vos fijate la contradicción. Digo, me está diciendo una cosa que no tiene ningún sustento empírico. Bajaron los casos después de ese velorio, no tuvo nada que ver. Absolutamente nada. Lo que planteó, escuchamos a Cano y después en a la línea de lo que Navarro. planteó Navarro. Una cosa son manifestaciones políticas, podríamos pasar horas hablando de un sector y de otro, y otras cuestiones, otra cosa muy distinta es hablar sobre hechos concretos. Yo repito, integro la Comisión de Salud y la Comisión de Presupuesto. La oposición, no la oposición que tiró 14 toneladas de piedra en el Congreso, no la oposición que sistemáticamente, digamos, fue una obstrucción para la gestión de Cambiemos, sino una oposición que estuvo a la altura de las circunstancias y que le dio al Ministerio de Salud y al Ejecutivo las herramientas que necesitaba para que efectivamente nosotros le demos a la sociedad argentina certidumbre en materia de política sanitaria. Acá se dijo de la articulación de los 3 subsectores de la salud, que hay que reconocer que funcionó el aporte del sector público, el aporte de la obra social, el aporte de las prepagas. El presidente dijo, en esa línea de ida y vuelta y de cuestiones que uno realmente, para uno es inexplicable, el presidente dijo que desde que era funcionario de Menem, que viene peleando para que exista un marco regulatorio para las prepagas. En mayo del año 2011 se sancionó la ley 26682, que es la ley que regula las prepagas y que tiene un marco regulatorio, inclusive que tiene que ver con lo que hoy está planteando el Instituto Patria. En medio de la pandemia estamos tirando una reforma de salud que es necesaria, porque si creo que después de la pandemia no empezamos en profundidad a debatir el sistema sanitario, perdimos una oportunidad, está demonizando al sector de las medicinas prepagas diciendo que no hay ley. Que hay que recuperar lo que el Estado financia a las prepagas. Eso existe hace más de 20 años. Entonces, te cierro con esto. Me parece creo que el debate político tiene que estar centrado, Edgardo, en los ejes que realmente hoy le preocupan a la sociedad argentina. Cuando uno escucha este tipo de declaraciones solicitadas diciendo que tenemos presos políticos, decir que en un país en democracia hay presos políticos significa realmente un hecho de una enorme violencia institucional. Entonces, avalamos lo que hace Maduro en Venezuela, pero acá personas que han cometido delitos, que han tenido las garantías constitucionales, que están comprobados esos delitos, son presos políticos. Y hay un sector del gobierno que está abocado en medio de esta pandemia, en medio de la incertidumbre, de la necesidad que tenemos todos de aportar para que pasemos de la mejor manera posible y recuperemos la actividad económica. Tenemos una diputada que dice que la maldición de la Argentina es exportar alimentos. Debe saber la diputada, porque es economista, que de los 60.000 millones de dólares que ingresan al país, ese sector le aporta 35.000 millones de dólares. Y este año le va a dar 4.000 millones de dólares extra al gobierno. Entonces, me parece que hay que ser serio. Y estos temas no pueden, digamos, no le puede estar ocurriendo esto al gobierno. Hoy Mariotto lo criticó al gobierno. Ya no es la oposición. Entonces no es bueno que un presidente diga que no hay un marco regulatorio para las leyes de prepaga. No es bueno que diga que la funcionaria Carla Bisotte se equivocó. Yo escucho con sorpresa y mucho respeto, pero con sorpresa. La oposición lo que hace es venir a contarnos lo que dice el oficialismo, ¿no? Que dijo Alberto Fernández, que dijo Mariotto, que dijo la diputada. Sí, obvio, gobiernan. No, pero eso está el periodista que nos informa. Nosotros tenemos que tener ideas. Idea principal, no se puede avanzar en Argentina por el espejo retrovisor. Nosotros queremos manejar y avanzar hacia Argentina por el espejo retrovisor, vamos a chocar en la esquina. Se maneja mirando el parabrisas, mirando hacia adelante. Estamos de acuerdo en eso. Perfecto. Antes de no interrumpirme. Argentina tiene un problema de hace muchísimos años. Yo se lo he dicho muchas veces a usted, a Marcelo que hoy no está. Inflación, pobreza, problema del dólar, problema productivo. Siempre dije, Macri no inventó esos problemas, venían de arrastre. Podemos poner 75, 76 como el comienzo de la crisis de Argentina. Pero Macri empeoró todo. Este fue el gobierno que encontramos. ¿Qué hizo el presidente cuando llegó? Convocó a todos. Una ley de emergencia económico-social. La oposición nos acompañó, yo lo reconozco, porque también a veces le damos más importancia a las discusiones y a los gritos y no a las coincidencias. Y a la pandemia, por más que digan lo que digan, en función de la cuestión electoral, porque algunos quieren jugar el año electoral, la pandemia se gestionó y se sigue gestionando de acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Hay aciertos y hay errores, y repito, si hay errores y los marcan, estamos dispuestos a corregir y corregimos, porque no somos infalibles y no conocemos la pandemia.
la estamos reconociendo en el mundo, pero hay datos que tampoco podemos soslayar. Usted sabe, porque ustedes saben de economía, que en los últimos 60 días hubo una fuerte presión para devaluar. Que se devalúa, que va el dólar a 200. Eso no ocurrió. Y en diciembre y los primeros días de enero, el Banco Central adquirió 1.000 millones de dólares. Y hoy tenemos reserva por 40.000 millones de dólares. Y la industria en noviembre creció el 6%, comparado a noviembre del último gobierno de Macri. Por primera vez del 2015 a la fecha, por quinto mes consecutivo, aumenta la creación de trabajo industrial. ¿Eso significa que está todo bien? No. Significa que empezamos a ver indicios de que la economía puede crecer. Seguramente, no más allá de los primeros meses de este año, vamos a terminar cerrando un acuerdo con el Fondo Monetario, como ya hicimos con los creadores externos. La construcción también aumentó respecto al 2019. Hay sectores, lo habrá dicho Lamen, el turismo está con problemas de servicios, cine, teatro, trabajos liberales, la gastronomía más o menos. Sabemos que hay dificultades. Aún hay 15.000 ollas populares en todo el país. Pero trabajemos discutiendo, disintiendo y criticando, pero construyendo proyectos hacia adelante. Porque el pueblo va a elegir dentro de unos meses. Pero no caigamos en la tentación de hacer campaña ahora. Porque la sociedad lo que quiere es que la política, oficialista y opositora, se resuelva los problemas. No que nos echemos la culpa a ver quién generó los problemas. La gente sabe, no es tonta. ¿Delfino? No, la verdad que el presidente tuvo una oportunidad histórica. En un momento tuvo 80% de aprobación. Tenía para comenzar a resolver estos problemas que, como bien dice y comparto con Navarro, la Argentina trae hace un montón de décadas. El tema es qué rumbo nosotros le ponemos al país y de qué manera. Nosotros estamos convencidos que el camino es el diálogo, no es la grieta, pero el que se radicaliza es el presidente. El que no toma las decisiones y el que tiene marcha y contramarcha es el presidente. Lo que está claro que conduce es el Instituto Patria y tenemos un presidente en un país hiperpresidencialista que no toma las decisiones. Y ahí es cuando se empieza a correr el eje y cuando se empieza a teñir de política todas las decisiones. Yo acá cada espacio y cada político puede militar por lo que quiera. Hoy nosotros nos encontramos que el kirchnerismo está militando por la liberación de Milagro Sala, está militando por la inocencia de Amado Vudú, está militando porque no inicien las clases. Nosotros muy convencidos estamos militando porque el mérito vuelva a ser un factor de progreso, porque el esfuerzo valga y porque los chicos empiecen el año en las clases, empiecen el año dentro de las aulas, porque la Argentina sin educación no tiene destino. Valdés, usted es legislador porteño. ¿Ustedes no quieren que empiecen las clases cuando quiere el gobierno de la ciudad, es decir, a mitad de febrero? Pero ¿quién no va a querer que empiecen las clases, Edgardo? Lo que no queremos es que haya fotos que después no vengan acompañadas de las clases que se pronuncian. O sea, se habla de las clases y en realidad lo que se hizo fue sacar fotos a chicos que después tuvieron que volver a sus casas porque no estaban dadas las pero condiciones. Pero los gremios tienen cooptado el Ministerio de Educación. Te pido que no me interrumpas, Lucas. Yo te escuché. Entonces, digo, nosotros que todos queremos que vuelvan las clases. Hoy el ministro Trota, sin ir más lejos, estuvo en Jujuy con Gerardo Morales tratando de inicie el ciclo lectivo en Jujuy, una provincia que no gobernamos nosotros y con la cual tenemos serias diferencias políticas. Sin embargo, sin distinciones partidarias vamos a tratar de que exista un solo ciclo lectivo en la Argentina. Ahora, los mismos gobiernos que han recortado, que cuando iniciaron la gestión, por ejemplo, en el 2007, el presupuesto educativo en la Ciudad de Buenos Aires era el 30% y hoy es menos del 17%, la verdad que no me pueden venir a dar clases a mí de compromiso con el sector educativo. Creo que tenemos que todos abordar esta crisis, esta tragedia educativa que ha significado la pandemia para el mundo. No existe ningún estudio que haya verificado que no haya contagios. La verdad es que hay contagios por parte de los chicos cuando pueden entrar en contacto con los docentes, con sus abuelos, con los trabajadores de maestranza. Entonces, la verdad es que queremos una solución responsable y queremos que haya un compromiso con los recursos que se requieren, que se entreguen las computadoras, queremos que se haga todo el esfuerzo del Estado para que las clases se lleven adelante, pero no tridar títulos irresponsables para conseguir algún voto y hacer campaña proselitista con un tema tan importante como es la educación pública. Navarro, yo no los voy a interpretar a ellos dos, pero yo lo que entiendo de lo que ellos dicen es como que se quejan que hay contradicciones dentro del gobierno y como que el Instituto Patria en algunas decisiones con Cristina pesa más que las decisiones que toma Alberto Fernández. Usted sabe que no es así. Usted sabe que no es así. El que gobierna es Alberto Fernández. Primero, institucionalmente sería imposible, porque tenemos una constitución muy presidencialista. Incluso se quiso modificar, aquella figura del jefe de gabinete no salió como pretendía Alfonsín, que era un sistema más parlamentario.
pero no se puede. Y segundo, usted lo conoce a Alberto Fernández. ¿Usted se imagina que Alberto Fernández, Cristina, usted, alguien va a gobernar en lugar de él? Punto y aparte. ¿Alberto Fernández escucha? Sí. ¿Dialoga? Sí. Habla con gobernadores opositores, con dirigentes opositores, con empresarios, con Cristina Fernández de Kirchner. Escucha, modifica. Yo leí el domingo pasado un reportaje del diario Clarín, donde Eduardo Van der Koy, que lo conoce hace mucho tiempo Alberto Fernández, hizo un reportaje. Usted lo leyó el reportaje, sí. Crítico. Y Alberto Fernández se sentó como un demócrata, sabiendo que tiene una mirada crítica a Eduardo Van der Koy, no se enojó, hizo un balance negativo de muchas cosas del periodista de Clarín, y Alberto Fernández lo acepta, porque entiende que en democracia hay disenso y diferencia, pero gobierna él, con aciertos y errores, en una situación inédita. Nosotros vamos a pasar a la historia, también ellos como opositores, como la Argentina que tuvo que afrontar una pandemia inesperada e inédita y desconocida. Y estamos trabajando para resolver los problemas, cuidando la salud de los más débiles y los más frágiles, y económicamente a los más débiles y más frágiles de un sistema económico. Pero no hicimos ninguna especulación. Y estamos abiertos a todo tipo de propuestas. Después la fantasía del Instituto Patria, Cristina, Mariotto, esos son comentarios. Y yo no soy comentarista. Yo hago política y soy funcionario y trato de gestionar y resolver problemas. No vine acá a comentar si Bullrich, si Macri, si Larreta, si la interna. No me interesa. A la sociedad tampoco. ¿Por qué nos juzga la sociedad? Por lo que hacemos. Y nosotros podemos salir a la calle con la frente alta porque hacemos. Y también si alguien nos interpela, si alguien nos cuestiona y nos critica porque nos hemos equivocado, escuchamos y aprendemos. Pero estamos orgullosos de lo que hemos hecho. Pero orgullosos de nuestro pueblo, porque esto no hubiese sido posible sin el concurso del pueblo argentino. No importa quién vote, no importa lo que piensen. ¿Usted sabe lo que es cerrar un comercio y al otro día seguir trabajando, buscando la forma de reabrir ese trabajo, ese comercio? O la persona que sale a buscar trabajo en un barrio a las 5 de la mañana para buscar una changa. O el muchacho que va al trabajo y no sabe si lo va a conservar porque todos tenemos temor e incertidumbre por lo que pasa en el mundo y en Argentina. Sin embargo, el pueblo nos está marcando un camino. Sigue adelante, con dudas, con incertidumbre, con temores, pero con el valor de sobreponerse. Entonces la clase dirigente tenemos que estar a la altura de las circunstancias y dedicarnos a resolver los problemas, pelearnos menos, juntarnos más y resolver los problemas de los argentinos. ¿Cano? A ver, la administración del poder en el oficialismo es una cuestión que tiene que resolver el propio oficialismo. Lo que está claro es que ese marco de diálogo político que plantea Navarro tiene que estar absolutamente definido cuáles son los ejes a los cuales hoy el oficialismo está convocando a la oposición a debatir. Cuáles son los temas profundos que tenemos que tener una mirada, no mirando para atrás, mirando hacia adelante, que la Argentina hoy tiene que resolver. Y la verdad que no se nota eso, no se nota cuáles son los temas. Digo, lo que planteaba recién Delfino, la solicitada victimizando a personas que están privadas de la libertad porque cometieron delitos, el avance sobre la justicia, en pleno proceso, ya se veía venir la segunda ola de contagio, la modificación a la fórmula previsional. La matemática es una ciencia exacta, o sea, discuten hasta que la fórmula que votó el oficialismo es mejor que la que estaba vigente, cuando es una cuestión de número. 110.000 millones de pesos en plena caída del poder adquisitivo, se sacaron del bolsillo de los jubilados. El presidente, que tiene que dar certeza, le dijo a un periodista, a un colega tuyo, que los medicamentos no aumentaron no aumentaron más del 30% en la Argentina, aumentó un 43%, más que la inflación durante el año 2020. Entonces, el presidente tuvo como eje de campaña el Consejo Político, Económico y Social. No es un tema que sea unánime en nuestro espacio. Yo, como senador nacional, presenté un proyecto con Gerardo Morales de creación de ese consejo. Lo anunció desde que asumió. Hasta el día de hoy no estamos convocados a debatir una idea que me parece que es un ámbito natural de discusión de política pública, donde nos debemos poner de acuerdo, donde tienen que estar todos los sectores. ¿Cuál es la manera de convocar al diálogo? Que los productores se enteren por los medios, que toman restricción a la exportación de maíz, que a las 48 horas se desdigan de la decisión que tomaron. Me parece que la agenda del gobierno, por lo menos nosotros, sin entrar a la discusión si gobierna Cristina o si gobierna Alberto Fernández, no está clara cuál es la agenda del gobierno. La reforma de la justicia en pleno proceso de pandemia. ¿Cuál es la lamentada reforma de la justicia? Unificar los fueros civil y económico con el penal en la capital federal, crear 23 juzgados
intentar poner jueces subrogantes, avanzar en la justicia federal en las provincias, primero con 93 juzgados, después bajaron a 60, terminaron aprobando 72 juzgados, crearon 9 cámaras más. O sea, tengo que ir cerrando. Bueno, me parece que el oficialismo, para interpelar a la oposición, primero tiene que tener claro el momento que estamos atravesando y cuáles son los ejes que la sociedad argentina le reclama a toda la dirigencia política. Valdés, 30 segundos, porque ya nos pasamos de tiempo. Yo creo que estamos avanzando, bueno, hay que tener en estos meses todas las medidas necesarias para contener este incremento de los casos. Tenemos que seguir profundizando esta reconstrucción de los sectores productivos que se está empezando a ver. Queremos defender los puestos de trabajo como lo hemos hecho a lo largo de todo este año. Y respecto a la unidad política, las discusiones internas, la verdad que yo las celebro las discusiones políticas tanto entre los partidos oficialismo y la oposición como al interior de un mismo espacio. Quienes nos cuestionan nuestras discusiones internas vienen de un gobierno en el cual se espiaba a los propios funcionarios e integrantes de Cambiemos. Rodríguez Larreta es querellante de una causa donde Macri está imputado por espiarlo a él mismo. O sea, la verdad es que creo que hay que dar ejemplos y nosotros tenemos un debate, un saludable debate interno con distintas corrientes internas que es la que posibilitaron ganar y también gobernar en este momento la Argentina. Gracias a los cuatro. No sé si quiere agregar, pero 30 segundos. La verdad que ojalá podamos volver al camino del diálogo, de consensos, de mesa para trabajar en conjunto. Siempre nos encontramos ahí nosotros. La verdad que celebro lo que dice el Chino Navarro, está muy bien, pero lamentablemente tuvimos la cuarentena más larga del mundo, estamos en los peores índices de mortandad, de infectados, la caída económica más grande. Veníamos de situaciones difíciles, sí, pero hoy ya la verdad la situación es asfixiante. Y un dato de color, hoy cuando vos caminás los barrios del conurbano bonaerense, la gente no puede comprar más carne, el precio del asado está a 750 pesos, nadie habla de eso, el combustible aumentó 4 veces en 15 días, nadie habla de eso. Bueno, esos son los problemas hoy. Y los parquímetros de la ciudad también, Lucas. Yo quiero decir Un pedido a Navarro. A ver, tres cositas rápido, breves. Chino, sí, porque... Primero se va a convocar el Consejo Económico y Social, así que la oposición y todos los actores de la vida pública vamos a tener un lugar donde discutir el futuro. Segundo, los jubilados este año van a tener 4 aumentos y eso va a ayudar en este crecimiento que va a tener la economía este año. Y por último, yo estoy orgulloso. ¿Por qué estoy orgulloso de la Argentina? Nosotros estamos, lo explicaban los médicos, aunque llegué tarde, alcancé a escuchar, el plasma para los mayores de 75 años como un instrumento curativo. Hay una política para poder investigar y desarrollar todos insumos que sirvan para las personas de mayor riesgo, ya sean que estén graves o leves de la tercera edad. Y eso es consecuencia de nuestros investigadores, de nuestro Estado. Entonces, fortalezcámoslo, ayudémonos, discutamos, pero construyendo una Argentina distinta. Si nos seguimos peleando, Argentina va a la misma. La única salida que tiene Argentina es un acuerdo serio, de largo plazo, político, económico y social, donde todos depongamos intereses, sobre todo los grupos económicos, los que le va mejor, y busquemos que los que sean pobres no sean pobres y que Argentina sea más justa y equitativa como alguna vez fue. Gracias a los 4, pero rápido, porque estoy pasadísimo de Por el tiempo. rol que él tiene, que el ministro de Salud vaya al Congreso. Tiene muchas explicaciones que dar. Entre otras cosas, por qué viajó el laboratorio HLB Pharma Group a Rusia, un laboratorio que tiene una trayectoria bastante compleja en la Argentina. Tiene que dar explicaciones, tiene que explicar lo de Pfizer. Nosotros le hemos dado todos los instrumentos y esperamos reciprocidad, porque la única manera de construir y de poder encontrar denominadores comunes es el diálogo. Ahora, si el ministro desde abril no va al Congreso, es muy complicado construir políticas públicas. Gracias a los 4. Y no ha habido en los últimos 5 años un periodo legislativo donde fueron más funcionarios de un gobierno al Congreso como el del 2020. Tengo que cerrar. Presidentes que hayan recibido a los bloques de la oposición. Macri nunca recibió al peronismo en los 4 años de gobierno. Y no va. Bueno, Vos sabés muy bien que Alberto Fernández recibió muchas veces al bloque de la oposición parlamentaria y Macri en todo su gobierno nunca se dignó a recibir al peronismo. La verdad que se hable de estas cosas. Preguntarle a los gobernadores, no hubo gobierno más federal que el de Mauricio en los últimos 4 años y ahora volvimos al centralismo absoluto. gracias a los 4.